Pues ya estamos aquí, queridos amigos de Mario Segura, del Sol del Sur, Tampico.com. Y bueno, tenemos unas pláticas ahí pendientes con el amigo de los maderenses, el empresario Abel Oseguera Kernion. Y pues ya le damos la bienvenida de una vez, ¿no? A ver, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a todos nuestros amigos de El Sol del Sur, a tu auditorio, a ti Mario, a tu familia, a todos los que nos escuchan, que parece que está creciendo este interés por saber qué ocurre en nuestro entorno, en el mundo, en México, en nuestra región. Sí, fíjate que dejó muy buen sabor de boca el tema que tratamos el anterior, ¿verdad? Y sobre el dólar. Y bueno, entonces ahora le vamos a entrar a la cuestión de la economía, ¿sí? Pero hablando del neoliberalismo, que es el que tiene que ver con la economía que está rigiendo a nivel mundial. Es mucho extenso el tema, pero sí, la verdad que ha causado, para todo hay lectores, para todo hay gente que sigue, ¿verdad?, diferentes temas, pero como que este tema del dólar y el dinero, como que este tema les interesa a la gente. Y qué bueno que tú dominas ese tema, ¿verdad?, que eres una persona preparada y que nos puedes hablar de este tema. Y te digo, vamos a decirle al público, primero que nada, por favor, a los que ya están ahí conectados, a los que se van a conectar, que por aquí abajito está donde le pueden picar para darle el link y luego seguirnos a través de las redes sociales, ¿sí? Y el tema de hoy es el tema del neoliberalismo en la economía mundial, ¿sí? Y este tema va a ir bajando a la economía de México, a la economía de Tamaulipas, pero despacito vamos a platicarlo. A ver, ¿qué te parece? Comenzamos. Claro que sí, Mario, gracias. Mira, mucha gente ha oído hablar del mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el neoliberalismo, pero poca gente entiende exactamente qué es el neoliberalismo. Hay algunos que lo defienden, hay otros que no estamos de acuerdo con él. Mira, vamos a ponerlo de esta manera para que la gente le quede claro. Había durante la Guerra Fría, vamos a decir, o desde el siglo XIX se propuso la idea del comunismo por Karl Marx. Luego se llevó a cabo varios países comunistas, sigue habiendo algunos países comunistas, básicamente creo que quedan dos importantes, que es Cuba y Corea del Norte, pero existe también el socialismo, existe el capitalismo, existe el neoliberalismo. Vamos a decirlo de esta manera. El capitalismo y el socialismo tienen sus extremos. El extremo del socialismo es el comunismo, porque existen, por ejemplo, muchos países, poca gente sabe que hay países socialistas. La mayoría de los países europeos, de Europa del Norte sobre todo, son socialistas, tienen políticas que se llaman políticas sociodemocráticas o socialdemocracia, ¿sí? Que es un socialismo moderado que permite la iniciativa privada. Y bueno, la extrema del socialismo es el comunismo, donde toda la industria productiva está en manos del Estado y el Estado es el único rector. Por otro lado tenemos el capitalismo, que es lo que se vive en muchos países, en la mayor parte de los países del mundo, y luego está el neoliberalismo, que es la extrema del capitalismo, ¿sí? El neoliberalismo se llama neo porque es nuevo. Ya existió en el pasado el liberalismo económico a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Mario. En el caso del neoliberalismo que nos rige hoy, comienza con la caída del muro de Berlín. A partir de que el muro de Berlín cae y colapsan las economías comunistas, porque eran economías cerradas, eran economías que estaban basadas en monopolios estatales y que impedían una competencia más eficiente, una competencia real. Y bueno, la economía esta fue colapsando. Fue demasiado pesado para la Unión Soviética, se tuvo que deshacer, y aquí nace un movimiento entre tres partes: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de los Estados Unidos, ¿sí? Y el Banco Mundial. Estos tres se unen en lo que se llamó el Concilio de Washington a principios de los 90 para determinar un nuevo sistema económico abierto. Sí, el neoliberalismo disponía de unas 10 reglas esenciales para que se pudiera efectuar su aplicación: privatización de empresas paraestatales,
menor injerencia del gobierno en el quehacer económico y de los mercados, privatización lo más posible, adelgazamiento del Estado, control de la inflación, una serie de medidas, pero todas estas medidas, fíjate, Mario, estaban apuntaladas para que las grandes potencias, lo que hoy conocemos como el G7, tomasen el control del mundo, ¿sí? De manera económica. Entonces, ¿por qué? Porque obligaron a los países a firmar tratados de libre comercio para imponer los productos de estos países que, además de que eran altamente productivos, además tenían sistemas financieros mucho más agresivos, o vamos a decir, sistemas financieros más sólidos que permitían un control absoluto de los mercados de los países del tercer mundo, que cuando se aplica el neoliberalismo les cambian de nombre, ya no del tercer mundo, sino les llaman economías emergentes. Y bueno, se hace el planteamiento romántico de la aldea global, que a la mayoría de las gentes nos encantó, o sea, un mundo de paz basado en el comercio, el exitoso, donde todos estaban incluidos. ¿Qué ocurrió? El crecimiento de los países como Japón, Corea, Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña fue explosivo. O sea, ¿por qué? Porque sus productos empezaban a entrar sin aranceles a la mayor parte del mundo. ¿Y qué ocasionó en este caso? Empezó a ocasionar el colapso de las pequeñas empresas, de los pequeños negocios familiares, de los mercados emergentes. En el caso de México, nosotros teníamos lo que se llamaba una economía mixta. O sea, una economía mixta es que mucha de la industria estaba en manos privadas, pero también mucha de la industria era participación del gobierno. Toda esta industria empieza a venderse durante el sexenio de Salinas, y lo mismo ocurre en muchas otras partes del mundo. Llega a tal grado el neoliberalismo, por ejemplo, en Gran Bretaña o Estados Unidos, que muchas de las cárceles son privadas, Mario, ni siquiera son ejercidas por el Estado. Y esto, hablaremos de las consecuencias que ha tenido esto. En Gran Bretaña llegaron hasta privatizar el agua. O sea, bienes estratégicos. En México se trató de privatizar Petróleos Mexicanos, se trató de privatizar la Comisión Federal de Electricidad, pero se privatizaron ferrocarriles, se vendieron miles de industrias mexicanas en el afán de entrar a este libre comercio y de entrar a esta dinámica que impusieron básicamente los países desarrollados sobre los países emergentes. Entonces, te quisiera hacer una pregunta ahí, a ver. Sí. Te quería hacer una pregunta porque el neoliberalismo entró a México, ¿verdad? Entonces, sí, con Salinas. ¿Esto es bueno para algunos países o para la mayoría de los países o es malo para otros, como nosotros aquí en México, que se habla de que no nos fue bien con el neoliberalismo? Mira, es curioso, pero te voy a decir algo, no me quería adelantar esto, pero les ha ido mal a todos los países con el neoliberalismo. En el neoliberalismo ganan las grandes corporaciones y pierde la mayoría de los países. Sí, o sea, no creas que Estados Unidos le está yendo bien con el neoliberalismo. Hay países europeos que lo han sabido controlar de manera muy eficiente, como Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, la misma Bélgica, Noruega, o sea, pero te voy a explicar cómo lo lograron controlar para que tener un menor impacto. Mira, el neoliberalismo es un sistema que ellos pensaron de esta manera. Imagínate un vaso que lo vas a llenar de agua, o vamos a decir una copa, la vas a llenar de agua, y esa agua cuando llega un nivel se derrama. La intención del neoliberalismo es que se apuntalaran a las grandes corporaciones para que generaran grandes utilidades y luego esas utilidades bajaran en beneficios a los trabajadores, a nuevas empresas satélites, etcétera, etcétera. Pero eso no ocurrió, Mario. Lo que ocurrió es que cuando se llenaba el vaso, ponían otro vaso y luego otro y luego otro, y las grandes corporaciones se volvieron enormes monstruos. Se llenaban ellos. Se llenaban ellos de dinero. Digo, y fíjate una cosa, nosotros los que hemos estudiado historia de manera seria y sobre todo historia económica, nos damos cuenta que hay señales muy claras
de cuando la economía empieza a ir mal, ¿sí? La primer síntoma, no lo dije yo, fíjate, el primero que lo dijo fue Karl Marx en su libro, El Capital, ¿sí? Ahí dice que él observaba que la economía empezaba a ir mal. Acuérdate que en el siglo XIX hubo, a partir de la Revolución Industrial, enorme crecimiento de la pobreza. Y él hacía un apunte muy, muy certero. Decía, cuando vemos migraciones extraordinarias de gente, porque la gente se mueve todo el tiempo, la migración es normal, pero cuando son extraordinarios estos movimientos, entonces quiere decir que hay un problema económico. Y hoy estamos viendo esta migración de Haití, de Centroamérica, de México hacia Estados Unidos y de África hacia los países, y Asia, Medio Oriente, hacia los países europeos. Cabe aclarar una cosa. Algunas personas defensoras, defendiendo mal el capitalismo, porque es una defensa torpe, dicen, nunca se migra de países capitalistas a socialistas. Siempre de Cuba, de Haití. Bueno, eso es falso. Las migraciones siempre se dan de países pobres a países ricos. Así se dan las migraciones, sin importar el tipo de política que lleven esos países. Y te lo digo porque, por ejemplo, Haití es un país capitalista y hoy estamos viendo una andanada de haitianos tratando de entrar a Estados Unidos. Cuba, Venezuela, también hay muchos venezolanos, que es un país que ahora tiene un corte socialista, no es comunista, socialista, mal administrado. Y bueno, y están migrando a Estados Unidos, pero también de Guatemala, de Honduras, que son países capitalistas, de El Salvador, y bueno, de Europa, del norte de África, que son países capitalistas, están migrando a países socialdemócratas, como Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos. O sea, es real, y de Medio Oriente también, de países capitalistas que están viajando a países socialdemócratas. Entonces, la migración no es de un país socialista a un país capitalista. Ricos, ¿sí? Y entonces ese es uno de los síntomas. Pero hay otro síntoma que hay que tener cuidado, que es esa copa que pones arriba de la otra, y ahí empieza a decirte que las cosas no van bien, que son las uniones, vamos a decir, o las absorciones de los grandes corporativos sobre otras empresas, ¿sí? Las famosas fusiones, las fusiones empresariales. Un gran operador famoso del siglo XIX-XX de estas fusiones fue JP Morgan, ¿sí? Que fue el fundador de JP Morgan Bank, Chase Bank, etcétera, etcétera. Él fue, aprovechando esta crisis económica que se genera por la acumulación excesiva de capital, entonces empieza a haber este tipo de fusiones, y eso hay que tener cuidado, porque esas fusiones tienden hacia el monopolio o hacia el oligopolio, o sea, a controles totales de ciertos mercados, ¿sí? Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo de lo que ocurre, vamos a decir, en Tampico, en Ciudad Madero. Nosotros vienen y nos dicen, oye, van a poner una tienda de autoservicios internacional. Oye, qué buena onda, va a crear empleos. Eso es falso. De hecho, va a destruir empleos, porque por cada tienda de autoservicio enorme que se pone, quiebran cientos de pequeñas misceláneas, pequeños negocios familiares. Cuando van y te ponen una de estas cadenas que ponen en las esquinas con X y ceros, bueno, te están quebrando la miscelánea de Don Juan, de Don Luis, y todo el dinero que pudiera ser un clúster económico de derrama que se da. Por ejemplo, si una persona antes, ¿qué pasaba en los 70s, 80s, 90s? Tú llegabas a la farmacia de Don Juan y le comprabas aspirinas, y Don Juan consumía en el mercado o en la tiendita de Don Pedro, y el dinero se quedaba y circulaba en la zona, ¿sí? Hoy vas y compras en un supermercado que tu dinero que ganaste aquí se va a ir a un corporativo, tal vez a Monterrey, Guadalajara, no lo sé, a una farmacia que está en Querétaro. Entonces, no hay una dinámica de movimiento económico local, y muchas veces estos capitales que se acumulan de manera excesiva terminan siendo inversiones en otros países incluso. ¿Por qué? Por razones fiscales. Entonces, esto va deteriorando poco a poco la economía, y va afectando a países de todo tipo. Mira,
Una de las cosas importantes que vale la pena señalar sobre lo que ocurre, para dar un ejemplo, en Estados Unidos, el Pew Research Center, que es una de las instituciones más serias para medir, para tener mediciones económicas de los Estados Unidos, ha dicho determinantemente que la clase media norteamericana ha perdido el 8% de su poder adquisitivo en la última década. O sea, eso es constante de la clase media, ¿sí? Entonces, aquí, Mario, lo que quiero darte a entender es que ¿quiénes son los ganadores en el neoliberalismo? Las grandes corporaciones. ¿Y quiénes son los perdedores? La mayoría de la gente. Incluso hace tiempo escribí yo un artículo para varios periódicos nacionales que se llamaba El neocomunismo. Y yo comparo el neoliberalismo con el comunismo. ¿Por qué? Porque los dos tienden a un monopolio, uno del Estado y otro privado, ¿sí? Entonces, los monopolios siempre te van a quebrar la economía. Mira, el juego precisamente monopolio es un ejemplo extraordinario de cómo se maneja la economía. O sea, tú juegas y son 5 amigos, ¿no? Y están jugando y los dados y la suerte y esto y la estrategia. ¿Y cuándo acaba el juego? Cuando uno se queda con todo. Y ya se acabó el juego, ¿sí? ¿Cómo es la forma de volver a jugar? Tienes que volver a repartir. En la vida real, ese reparto se llaman guerras. Cuando la economía empieza a colapsar, genera violencia. Nosotros lo vimos con el liberalismo económico del siglo XIX y principios del siglo XX, ocasionó 2 guerras mundiales. Ocasionó la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, una serie de eventos terribles que terminaron en violencia. ¿Por qué razón? Porque se acaba el reparto y empieza el problema a ser muy grave. Mira, te voy a dar una cifra escalofriante. Hay algo, y esto es algo que poca gente maneja, ¿sí? El porcentaje de inversión internacional a tasas negativas. Ok. A ver si lo puedo explicar para que nuestro auditorio lo entienda de la manera más sencilla. Cuando tú haces una inversión en un banco, tú puedes tener, entre más riesgo lleves, o en una casa de bolsa, entre más riesgo lleves, entre más utilidad quieras tener sobre tu inversión, más riesgo corres, ¿sí? Y la forma segura de tener el dinero es tenerla en un banco fuerte que reciba, que sabes que no va a quebrar, pero los más seguros no te pagan un interés mínimo casi cero, lo cual ya se considera tasa negativa porque el dinero está perdiéndose porque está guardado básicamente a su valor nominal, ¿sí? Entonces, eso se llama tasa negativa. Ahora, ¿qué ocurre con el dinero que está a tasa negativa? Está totalmente improductivo, no produce. Acuérdate que el capital, porque a veces pensamos el capital lo confundimos con dinero, no es lo mismo. El capital es la suma del trabajo más el dinero. O sea, si tú pones una industria, un negocio, cualquiera que tú quieras, la utilidad que vas a tener o la ganancia en realidad es una suma de trabajo más dinero invertido. Ese es el capital. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese dinero no se suma a ningún trabajo, por lo tanto no genera capital, ¿sí? Entonces, el dinero que está a tasa negativa es dinero que está improductivo. Se dice, hay cálculos de los economistas más serios del mundo, que para que la economía mundial esté sana, debería de tener, cuando mucho, ¿sí? 6 trillones de dólares, ¿sí? A tasa negativa. Bueno, en este momento ya alcanzamos los 16 trillones de dólares a tasa negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 16 trillones de dólares que no producen dinero. Ahora, ¿por qué tanto dinero? Porque el dinero está acumulado en pocas manos. Cuando las grandes corporaciones, los grandes tenedores de dinero, están teniendo ingresos extraordinarios de dinero, muchísimo dinero, lo empiezan a colocar en las bolsas, pero también tienen que tener cuidado de no tronar
y elevar y generar inflación accionaria. Entonces llega un momento en que les sobra dinero que no tienen dónde invertirlo, no tienen dónde colocarlo. Entonces lo meten a tasa negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una mala distribución de la riqueza. Entonces, el neoliberalismo te daba indicadores. Te decían que tenías que controlar la inflación. Para controlar la inflación, vamos a decir que algunos hablan de dos tipos de inflación: la inflación de los ricos y la inflación de los pobres. ¿Sí? La inflación de los pobres fue la que querían controlar, la de los ricos no les importaba. Tú, por ejemplo, veías un caso extraordinario de Estados Unidos, que tú veías que mientras los alimentos, ciertos productos de consumo de la mayoría de los ciudadanos mantenían el mismo precio, las grandes mansiones, las grandes casas, las grandes propiedades iban en aumento de dinero muy alto. O sea, había inflación de ricos. El mismo crecimiento de las inversiones en las casas de valores, ¿sí? O en las acciones de mercado o mercado de accionario van creciendo. Esa también es inflación de ricos, porque ahí están poniendo el dinero los ricos. La clase media, los pobres están endeudados pidiendo precio. Entonces, ¿por qué? El neoliberalismo genera presión sobre ellos, porque una de las medidas importantes para mantener la inflación baja es que no aumenten los sueldos, para que la gente no tenga que gastar, ¿sí? Entonces, tienes un crecimiento de la deuda de la clase media y de la clase baja, e incluso de la clase, vamos a decir, alta-baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que recurrir al crédito para poder compensar su falta de ingreso, ¿sí? Y entonces esas medidas al final son contraproducentes, pero no se ven de inmediato. Y lo único que te chacotean en la cara es la inflación. Pues sí, pero la están generando o metiendo presión para bajar la inflación, sacrificando las utilidades de los trabajadores, y por eso encuentras, como el Pew Research Center, que hay una pérdida de poder adquisitivo en términos reales de la clase media, ¿sí? Bueno, eso ocurre en México también, pero además, como se van creando grandes monstruos corporativos, por ejemplo, tú vas a ver que si tu hijo con muchos sacrificios lo mandaste a estudiar a una escuela privada, una universidad privada, que te costó miles de dólares prepararlo, y va a salir a ganar muy poco y destinado a no poder poner su propia empresa porque ya hay monstruos que controlan esos mercados. Y entonces lo más que puede aspirar es ser empleado mal pagado de uno de esos monstruos. Por eso yo le llamaba el neocomunismo, porque antes estabas obligado a trabajar para un monopolio del Estado en el comunismo, y ahora estás obligado a trabajar en una gran corporación que controla el mercado, ¿sí? O sea, y con sueldos paupérrimos. Entonces, sí, entonces cuando la gente no entiende muy bien por qué nos está yendo mal porque el dinero se está acumulando en muy pocas manos gracias a este sistema económico, Mario, ¿sí? Entonces, cuando está en muy pocas manos, lo que ocurre es que el dinero se mueve fuera del país y no beneficia, se va a tasas negativas, se va a regiones en las que no produce o produce en otros países, y las grandes corporaciones son las gran beneficiadas de esto. Y luego esas grandes corporaciones son las que luego pagan las campañas políticas de los partidos. Y entonces el gobernante, en el caso de Estados Unidos, el senador o el congresista o el gobernador, pues están al servicio de quienes pagan sus campañas, sí, no de los votantes. Sí. ¿Sí? Y entonces ahí se hace un círculo vicioso terrible. Entonces, por eso comentábamos de esto importante de la asociación de rifles, ¿no? Que ellos ponen ahí. Exacto, sí. Todo eso, sí. Ya lo comentábamos antes. Bueno, entonces este sistema económico está generando una enorme cantidad de pobres. ¿Cuál es la prueba? Las migraciones extraordinarias. Se está dando una gran acumulación de riqueza en pocas manos. ¿Cuál es el síntoma de esto? Las fusiones de las grandes corporaciones. Entonces, en esos dos puedes darte cuenta que las cosas no van bien. Obviamente, no van a terminar bien, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa te puede permitir entender esto de una manera, vamos a decir, un poquito más clara? Cuando tú tienes inversiones o tú tienes
posibilidades de generar tu propio negocio y entrar en un esquema de competencia de piso parejo, bueno, ahí tienes una especie de economía que le llaman socialdemocracia, que eso es como lo han hecho en Europa. Por ejemplo, en Alemania, esto poca gente sabe. Mucha gente dice, no, Alemania es capitalista. No, Alemania es socialdemócrata. Les voy a dar unas cifras. Alemania, por ejemplo, todas las empresas que cotizan en bolsa, todas, están obligadas a que el 30% de los asientos de los consejos administrativos de esa empresa estén en manos de los obreros. ¿Sí? O sea, los obreros tienen decisiones directas sobre las empresas y las decisiones que van a tomar por ley. Eso la gente no lo sabe. Otra situación es que no permiten que ningún negocio controle absolutamente un mercado. Por ejemplo, yo te daba el ejemplo de las tiendas estas de autoservicio que están en las esquinas, que tienen tomado todo el mercado. Bueno, eso jamás lo vas a ver en Alemania, no lo vas a ver en los países socialdemócratas, porque hay una ley que les impide que cualquier negocio controle más allá del 8% del mercado, local y nacional, ¿sí? Para que puedan existir los pequeños negocios privados, ¿sí? La tiendita Mira, que teníamos antes. Te voy a dar un ejemplo que ocurre en Estados Unidos también. Hay una pequeña ciudad en Estados Unidos, en el sur de Texas, que se llama Del Río, Texas. ¿Sí? En Del Río, Texas, en Del Río, Texas, que hace frontera con Acuña, hay una de las presas más importantes de los Estados Unidos en cooperación con México, ¿sí? Y esa presa es La Amistad, exacto. La presa La Amistad es uno de los lugares de pesca de lobina más importante de los Estados Unidos. De todo Estados Unidos viajan a esa presa a pescar lobina, porque además de su profundidad, de su calidad de agua, etcétera, etcétera, se considera que sea una de esas presas donde pueda romperse el récord de pesca de la lobina más grande del mundo. Pero bueno, entonces lo curioso es que en ese pueblo no vas a ver ninguna tienda como Bass Pro Shop, Academy o de estas cadenas importantes, Dickies, etcétera, etcétera, deportivas, para vender productos de pesca o de cacería. No la vas a hallar. Todas las tiendas son locales porque la ciudad tiene prohibido que se asienten estas tiendas. Si tú quieres ir a comprar a una de estas cadenas, tienes que ir hasta Eagle Pass, ¿sí? O hasta Uvalde, tal vez. Sí, no, bueno, San Antonio queda lejos, pero Uvalde, Eagle Pass, porque ellos lo prohibieron para beneficiar a los comerciantes locales. Y eso es lo mismo que hacen en Europa a nivel países, en algunos países, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es la forma de acotar la economía. Ahora, ¿a qué otro país le ha ido extraordinariamente bien con el neoliberalismo? Todos lo sabemos, China. Pero ¿por qué a China le va bien y no le va bien a Estados Unidos, a su gente? Porque China tiene lo que se conoce como economía mixta. Fíjate bien qué curioso. México tenía una economía mixta, industria paraestatal en gran medida e industria privada. Entra el neoliberalismo, se deshacen de la paraestatal, quiebran, truenan, revientan, y los productos que entran de importación sin aranceles empiezan a quebrar otro tipo de industrias. Y nos volvemos de un país en vía de la industrialización en un país maquilador. ¿Sí? Entonces, la diferencia es enorme porque no hay aportación, no hay, una aportación nacional que te permita un crecimiento, ¿sí? Un valor agregado. No hay un valor agregado. Los productos somos maquiladores. Pero bueno, China transiciona de una economía comunista a una economía mixta. El 70% de las empresas en China son del Estado. Entonces, eso permite un sistema estratégico competitivo mucho más agresivo y mucho más preciso, ¿sí? Entonces, nosotros transitamos de una economía mixta a una totalmente capitalista, neoliberal, y ellos transitaron de una comunista a una mixta y les está yendo mucho mejor que a nosotros,
¿sí? Entonces, sí es cierto, nos ayuda mucho que vengan inversiones extranjeras, pero seguimos siendo un país maquilador. Nosotros deberíamos estar pensando en una industria propia, en una industria que nos permita un valor agregado a todos los productos y un valor agregado tecnológico, generar nuestra propia tecnología, porque cuando se hacen las maquiladoras, no, la tecnología se importa y no beneficia casi nada al país. Incluso los impuestos, el derrame tributario es marginal a cuando la empresa es mexicana, produce en México, tiene su tecnología, etcétera, etcétera. Entonces tienes un beneficio fiscal mejor para el gobierno. Ahora, ¿qué ocurre? Lo mismo que nos ocurre a los trabajadores le ocurre a los gobiernos, ¿sí? Porque los gobiernos, al tener un libre comercio, ¿sí?, les impide tener un ingreso por su propio mercado. Vamos a decir, Mario, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que yo vendo quesos. Yo tengo una quesera y vendo quesos. Entonces, llegas tú, Mario, y me dices, oye, Abel, fíjate que yo pertenezco a la Asociación de Periodistas y somos 20,000 familias y todos te vamos a comprar tus quesos. Todos los días te vamos a comprar tus quesos. Entonces yo, lo lógico que te diga, Mario, oye, Mario, pues yo te puedo dar una comisión a ti para que tú me traigas estos clientes y yo poder ganar más dinero. Bueno, eso es lo que ocurre en un país cuando tienes aranceles, o sea, que pagas impuestos para importar productos. Estás vendiendo tu mercado de consumo. Pero cuando tú quitas los aranceles, es como si digo, a ver, Mario, yo voy a venderle quesos a todos tus contactos, a todos tus conocidos de tu familia, pero tú no vas a ganar nada. ¿Sí? Bueno, ese es el libre comercio. Los países destruyen a su planta productiva, ¿sí? Y además no tienen ingreso por los productos que entran sin arancel, ¿sí? En el caso de México, con Estados Unidos tenemos un superávit comercial, ¿sí? Bastante importante, bastante interesante. Ahí estamos bien. El problema, y con Canadá vamos a decir que estamos medio empatados, no estamos bien. ¿Hay límites en lo que podemos comerciar o no? No, bueno, sí. A ver, pero con los productos asiáticos no tenemos, tenemos un déficit comercial que ronda por los 40,000 millones de dólares al año de déficit comercial total. O sea, lo que importamos es más de lo que exportamos en términos económicos, de dinero. Entonces, eso es regalar tu mercado, Mario, ¿sí? El neoliberalismo te obliga a regalar tu mercado, cuando antes cobrabas por vender tu mercado. México tiene 120 millones de consumidores que los regalamos con cada libre comercio que firmamos, porque el país no va a tener ningún ingreso fiscal por esos productos, más que lo de la venta, ¿verdad? El IVA, etcétera, etcétera, pero no como antes que se pagaba un impuesto de importación. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes un menor ingreso, le pasa lo mismo al gobierno que a la mayoría de los ciudadanos. Tiene un menor ingreso y luego tiene que endeudarse para poder sostenerse, y luego tiene además que entrar con ayudas económicas como becas, más bien ayudas económicas como la de los adultos mayores. En Estados Unidos, para el desempleo o para los que tienen bajo ingreso, hay ayudas económicas constantes. El gobierno, aparte de endeudarse, tiene que gastar más para poder solventar la diferencia que tienen los trabajadores para poder tener productos, ¿sí? Para poder vivir o subsistir, tanto en el término médico como en el término económico. Entonces, por eso estás viendo que crecen las deudas de los países, crecen las deudas de los particulares, quiebran los negocios locales, y los únicos que están ganando son las grandes corporaciones internacionales. Esos sí son los que están haciéndose multirecontramillonarios y más poderosos. Hay muchas corporaciones que son mucho más poderosas económicamente que países enteros, Mario. Países enteros. Y ahí, exacto. Por ejemplo, una de las cosas que vemos cuando el comunismo colapsó con la caída del muro de Berlín, colapsó en paz, salvo la guerra de los Balcanes, que fue ideada desde Europa porque era un sistema cooperativista más que comunista y funcionaba muy bien. Yo creo que les dio miedo, no sé, generaron un conflicto en los Balcanes. Pero
el comunismo en realidad colapsó en paz. Cuando el capitalismo extremo como el neoliberal colapsa con guerras. Ahí estamos viendo Ucrania hoy. Y sí, vamos a ver, estamos viendo los conflictos de Azerbaiyán. Exacto. O sea, cuando el capitalismo colapsa, siempre colapsa de forma eso de Rusia y violenta. Ucrania está moviendo la economía mundial, ¿verdad? Bueno, sí, hay reacomodos de la economía mundial. Aquí hay una estrategia de una guerra económica con un frente que es el BRICS contra el G7, ¿sí? Y vale la pena decir una cosa. Hoy en día el PIB del BRICS es superior al PIB del G7. Aunque no lo creas, es un dato escalofriante. ¿Pero por qué ocurre? Porque ese gran beneficio que trajo el neoliberalismo a Alemania, Japón, Estados Unidos, en los 90s, que fue ese boom, colapsó en el 2008. A los pocos años colapsa precisamente por esa razón que te digo, de que le va mal a la clase media, a la clase trabajadora. Como te decía en otro video, si tú quieres que la economía vaya bien, lo que tienes que hacer es mejorar la capacidad adquisitiva de la mayoría de los consumidores para que tu mercado de consumo sea muy rico y le vaya mejor y la gente tenga más opciones de abrir negocios familiares, de tener expectativas de una mejora privada. ¿Sí? Hoy sabemos con total certidumbre que el comunismo no funcionó. Pero parece que la gente no quiere entender que el neoliberalismo tampoco funciona. ¿Por qué? ¿Pero por qué no lo entiende la gente? Porque son las grandes corporaciones las dueñas de los sistemas de comunicación, Mario. Sí. Y entonces todo aquello que vuela a socialdemocracia, vamos a decir, a apuntalar el desarrollo. Oye, a ver, te interrumpo un tantito, a ver. Pero si hubiera sido un neoliberalismo bien administrado, ¿serían las cosas diferentes? Porque aquí sabemos que la corrupción imperando y dándose toda esta situación que enriqueció a unas cuantas familias, si hubiera sido bien administrado, ¿nos hubiera funcionado o no nos hubiera funcionado? A ver, Mario, el neoliberalismo genera más corrupción. Ese es el problema, no es como tú lo planteas. Es al revés. Si tú ves cuando el liberalismo económico de Estados Unidos y de la mayoría del mundo en el siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, finales del XIX, vas a ver cómo existían los gángsters, los de estos, una serie de movimientos que hubo que fomentaban la corrupción. Ahora, te voy a explicar por qué. Es un fenómeno hoy en día de corrupción enorme también en los Estados Unidos, terrible. ¿Por qué razón? Porque cuando las grandes corporaciones controlan a los políticos, ellos quieren que el político que esté en el poder sea un corrupto, porque así lo tienen agarrado. Y con los medios de comunicación lo pueden destruir con más facilidad. Pero si tienen a un político honesto, entonces no les conviene, porque ese va a hacer las cosas en favor de la mayoría, no de ellos. Entonces, en realidad, tú puedes percibir que otro de los síntomas indirecto del neoliberalismo es el crecimiento de la corrupción. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos en México una alta tradición corruptiva, es cierto. ¿Y para dónde vamos? Pero a ver, una cosa es muy diferente. Una administración pública, honesta, impecable y bien manejada, o sea, porque tú puedes ser honesto, pero ser inepto, ¿sí? Y no manejarla correctamente, o ser honesto, eficiente, pero no te ayuda a la economía como está. Entonces, otra de los síntomas del neoliberalismo es el crecimiento de la delincuencia. ¿Y por qué razón? Por eso también te digo, los gángsters, la época de principios del siglo XX en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en Gran Bretaña. ¿Por qué razón? Porque la pobreza genera inestabilidad social en las familias, ¿sí? Y cuando el padre y la madre trabajan muy duro para darle todo a sus hijos y ven los hijos que eso no alcanza, dicen ser honesto no paga.
Ser honesto no retribuye. Y entonces generas una bola de nieve. No avanza. Si no transas, no avanza. Claro, entonces, porque le estás mandando a los jóvenes una señal muy clara de que ser honesto no paga, no es retribuible, ¿sí? Podrás inculcarle lo mejor a tus hijos. Y luego viene el alto consumo de alcohol, el alto consumo de drogas, y todo es manado de una falta de expectativas de vida de la mayoría de las personas, el crecimiento de la pobreza. Nosotros en México, con distintos partidos, con distintas políticas sociales, hemos tenido una constante en el crecimiento de la pobreza. ¿Qué es lo único que no ha cambiado en la economía nacional? El sistema económico neoliberal. Eso es lo que no ha cambiado y eso es lo que lo está provocando, ¿sí? Ahora, yo te platicaba en otro programa que México tiene grandes expectativas porque viene mucha industria de Oriente y de Europa y de Estados Unidos a México. Sí es cierto, esto va a generar mayor empleo, pero nos iría mejor si nosotros apuntaláramos la industria nacional con inversionistas mexicanos. Ahí nos iría mejor, nos daría mayor independencia, mayor fortaleza, ¿sí? ¿Y cómo logras esto? Lo tienes que lograr con proteccionismo, Mario. Lo tienes que lograr poniendo aranceles de los productos que puedes producir en México, ¿sí? Y que destruyen tu mercado, los productos que entran con dumping o que entran de países donde pagan nada los sueldos, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender cómo el neoliberalismo ha venido, es como erosivo, además es degenerativo, Mario. Mira, ¿qué prueba tengo de esto? Vamos a dar el ejemplo de México. Cuando hablas del presidente Salinas, decían que era muy bueno, quebró al país con los tesobones, pero te daba la sensación, vamos a decir, a partir de Zedillo, cuando llega Fox y termina, te dio la sensación de que Zedillo fue mejor presidente que Fox. Cuando termina Calderón, te dio la sensación de que Fox fue mejor presidente que Calderón. Cuando termina Calderón, te da sensación de que Calderón fue mejor presidente que Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el sistema económico neoliberal es degenerativo, ¿sí? Va degenerando, cada vez vas a estar peor, cada vez vas a tener más pobres, ¿sí? Hasta que no rompas con ese esquema y generes sistemas de competencia y de tributarios escalonados, que a mí me gustaría eso plantearlo, cuál sería la alternativa a este sistema económico en la siguiente charla que podamos tener. Porque uno señala los problemas pero no da la solución, eso es muy fácil. Bueno, sí hay solución, hay que estudiarla muy bien y eso me gustaría hacerlo el planteamiento en nuestro siguiente la siguiente invitación que me hagas, Mario, para participar claro que sí, vamos a seguir platicando contigo. Es una charla muy amena, muy interesante. Bueno, pues la maderense, la gente que te conoce acá en el sur de Tamaulipas y bueno, en todas partes donde tú te mueves, ¿verdad? En el escenario donde tú te mueves, en los Estados Unidos, en todo el país, que te conocen, saben que de tu preparación, y esto nos deja bastante, a muchos nos enseña mucho, ¿no? Tu óptica, la visión de cómo ves las cosas, que me gustaría que la viéramos. Hoy estaba viendo un dato que decía que los analistas están diciendo que el crecimiento de México pues viene de 1.6 a 2 puntos porcentuales, y esto pues que no se veía, ¿verdad? En todo el gobierno. No, Mario, mira, yo creo que vamos a tener un crecimiento este año del 3%, yo creo, pero acuérdate que en el 2020 tuvimos una caída de casi el 9%. Entonces no podemos hablar de un crecimiento en términos reales, más bien de una recuperación. Recuperación, es la palabra. Así es. Recuperación. Sí, o sea, la recuperación probablemente sea mejor de la estimada, pero sigue siendo una recuperación, no un crecimiento real. Y a Tamaulipas nos va a ir bien, ¿no? Pero de eso platicamos en el siguiente. Claro que nos va a ir muy bien. Claro que sí. Con mucho gusto, Mike. Muchas gracias, Abel, el amigo de los maderenses que está con nosotros, y vamos a seguir estando con ustedes.
Por el momento me despido. Denle like a este tipo de información que es buena para todos y para que nos sigan a través de las redes sociales, a través del TikTok, por ahí nos encontramos. Me despido como siempre con su amigo y seguro servidor, Mario Alberto Segura, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Mario, que estén bien todos.